Muy buenas tardes, amigas y amigos que sintonizan después de la noticia aquí por Canal 27 Noticias RNN. Buenas tardes, Juan Laurencio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Otro viernes Otro más. viernes más. Pero este viernes tiene cosas diferentes, ¿no? Como todo, porque todos los días traen cosas nuevas. O sea, tú no puedes creer que el mismo que los de ayer, obviamente algunas cosas se escabullen y Ujú. cruzan de un tiempo a otros, pero cada día trae su propio afán. Cada día trae su propio afán. Y el de este fin de semana nos trae muchos afanes, Juan. Ayer precisamente el Consejo Episcopal Dominicano eligió un nuevo presidente, que es el obispo Alfredo de la Cruz Valdera de San Francisco de Macorís, y manteniendo la distancia en el tipo de práctica religiosa y todo eso, yo creo que el obispo dijo algo muy importante, y es que llamó la atención a los medios de comunicación para que hagan un periodismo ético, en el caso de los periodistas, y en términos de los medios, a que rechacen la discriminación y la degradación de la dignidad humana. Tú has visto cómo, yo creo que tú, que vives metido aquí en RNN y que ves lo que cada día están haciendo los medios, Juan, como, o sea, como muchas veces la gente trata de venderse, de lograr audiencia en base a escándalos, en base a discriminar, en base a darle una galleta a un muerto. O sea, Sí, siempre la gente siempre quiere hacer contenido a la a mala, la mala. como se dice. Y entonces, en medio de este esfuerzo por hacer contenido, la gente es capaz de hacer cualquier cosa, sea honesta o sea deshonesta. O sea, me refiero, sea moral o inmoral, porque hay cosas que por la misma ética no deberíamos hacerlo. Pero hay personas que sí se atreven a hacer lo que sea. Uh -huh. Lo que le importa es a conseguir views, que lo sigan, que se hable de él. Y han habido casos de personas que incluso se ponen en riesgo. Incluso hay personas, ya no en República Dominicana, no, pero en el contexto internacional, usted va a ver personas que por tomarse una foto arriesgan su Sí, vida. sí, sí. Se caen, se despedazan, se mueren. Y asimismo otros son suicidas. Aquí hay personas que han caído presas porque han intentado hacer cosas que no se debe buscando view. Sí. Y ese es el resultado. Sí, y una de las cosas, Juan, que me llamó mucho la atención de este llamado del obispo es sobre todo también la ética, el periodismo ético. Hace mucho que yo vengo hablando, yo he trabajado mucho este tema de la ética periodística, lo he trabajado con la Asociación de Prensa Turística, Don Pretur, con periodistas de Barahona, lo he trabajado también en la Universidad Católica con alguna amiga periodista que me ha invitado a hablar sobre el tema. Y yo creo que por muchos años la preocupación de la ética en el periodismo sigue latente, ha seguido latente, porque hay tantos medios de comunicación y la apertura que han hecho las redes sociales ahora, con todo y que cualquiera puede tener, tú y yo lo hablábamos fuera de cámara antes de empezar, que ahora también con el intrusionismo, hay mucha gente que está haciendo labores periodísticas, entre comillas, porque cualquiera que tiene un celular ahora mismo sale en la calle y te hace una pregunta, anda con un micrófono y te graba, anda con un estabilizador y hace un contenido que lo publica inmediatamente. Entonces, tenemos que, ya sea todo el que está de manera intrusiva haciendo de periodista y no lo es, pero también aquel que es periodista, yo creo que debe atender este llamado a un periodismo ético. ¿Y qué es un periodismo ético? El periodismo ético es simplemente atenerse a lo que debe hacer un periodista. Y lo que debe hacer un periodista es simple, es buscar la verdad. Ya, ese es el único norte que debe tener un periodista. Entonces, yo creo que vale la pena este llamado de atención del obispo Valdera, del obispo Alfredo de la Cruz Valdera, de que el periodismo sea ético y que tome en cuenta esa función que es buscar la verdad. Y el hecho de que tú seas ético no tiene que ver con que tú no hagas acciones periodísticas en las que tú trates de lograr que tu fuente te responda o que tu interlocutor te responda de una manera creativa, pero siempre bajo los criterios de la objetividad. O sea, tú no puedes decir que Juan es una persona verde porque a ti te dio la gana de decir que Juan es verde. Juan es Juan y punto.
Y Juan es él y sus circunstancias, pero bueno, tú debes describir a Juan como él es y no como lo que tú quisieras que otros entiendan que él es. Exactamente. Tú sabes que desde mi punto de vista hay un paralelismo, o más bien una relación entre una imagen manipulada por la IA y lo que es una información distorsionada por un comunicador o cualquier persona. Porque cuando tú tienes una imagen que tú distorsionas y tú quieres hacer ver una cosa que no es, y la persona lo ves como, la ve como si fuera real, y crea bastante confusión, e incluso hay personas que son acusadas, reciben cualquier de grado a cambio de esta imagen. O sea, la información fluye de manera distorsionada porque si tú a esa persona en un punto y en un tiempo que no estuvo, quizás con el sol afuera en una playa, la persona nunca ha ido por ahí, vestido de una forma indecorosa y la persona no estuvo ahí. Entonces es igual que cuando tú difamas a alguien, que tú lo sitúas solamente con palabras parecidas, o sea, él quizás estuvo en un contexto parecido, pero tú lo llevas donde no estuvo y empiezas a difamar de esa persona, a argumentar cosas que te pasó por la mente. Entonces, tú llevas a esa persona a un nivel que la persona se siente incómoda, o sea, porque obviamente tú lo estás difamando y estás diciendo cosas que no son. O sea, tú estás distorsionando. Entonces, creo que lo que pide este obispo es correcto, porque de verdad la información debería buscar la forma de que sea ética y que a nadie se le cohíbe el derecho del buen nombre. Sí, como dicen ellos que las nuevas tecnologías se utilicen para difundir información que contribuya al bien común, que fortalezca la convivencia y promueva una cultura de encuentro inspirada en los valores del Evangelio. Los valores del Evangelio son el amor y el encuentro entre los diferentes. Entonces, yo creo que lo que tú dices es fundamental, Juan. O sea, estamos ahora mismo en una, yo no sé si en una incertidumbre o al borde de un abismo, porque como decía al principio, no solamente los periodistas tienen la capacidad de distorsionar información a través de la IA, sino que cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede tomar un audio de una noticia de un canal como el nuestro, puede tomar un corte y con ese corte clonar la voz de un funcionario y hacer lo que le venga en gana y construir una información que no es correcta, que no es real, para hacerle daño a esa persona. Entonces, yo creo que la humanidad en estos momentos está viviendo una situación en la que debemos ponernos y sentarnos y discutir cómo manejar este tipo de situaciones, cómo crear códigos éticos que permitan que tanto los profesionales de la comunicación como los no profesionales, como cualquiera que tenga acceso a la inteligencia artificial, las utilice de una manera en la que no se le haga daño a otro, en la que no se utilicen para distorsionar la realidad y para generar odio, porque esa es una de las cosas que nos va a llevar a un enfrentamiento y un enfrentamiento nos va a llevar a que al final no sepamos quién fue que hizo el problema. Simplemente alguien lo creó, alguien lo tiró a los medios y todo el mundo empezó a discutir y al final hay un conflicto y ese conflicto no lleva a nada bueno. Entonces yo creo que ahí vale la pena esta observación que hacen los obispos y que veamos de manera ética el uso tanto de la inteligencia artificial, de las redes sociales y de los medios de comunicación. Tú sabes que esto precisamente sitúa, o sea, le da la importancia de vida a la regulación de la información, a la información o los medios digitales y las redes sociales, de que cualquier país regule estos medios porque son los canales que sirven para difundir las informaciones y entonces son los vehículos que mayormente distorsionan, o sea, que más impacto producen en la distorsión. No solamente lo hacen de la forma positiva, sino que también se utilizan de manera negativa. Y para poder evitar que los efectos negativos se expandan, hay que regularlo. Por ejemplo, en estos días, hace poco, se estuvo inaugurando precisamente un centro aquí que va a coger, iba a servir como tú sabes,
como un laboratorio, vamos a decirlo así. Sí. Sí, para la información de la IA, cosas así. En Pero, el centro, en el parque cibernético creo que va a estar. exacto. Entonces, la importancia, por ejemplo, un código el nuevo código, o sea, que cursa que por fin ya, pese a su va y viene, ya ha entrado, o sea, ya tiene la frontera de que las Va a cosas entrar. Ujú. va a entrar. Pero sobre todo lo que quiero enfocar es el punto de la información, de que se regule este sector de la forma apropiada. Obviamente, hay que buscar la forma de que esto no sirva, como siempre se ha repetido en muchas ocasiones, para callar las voces Ujú. que informan de la manera correcta. Simplemente que se cohiba, o sea, se saque las cosas que no deben estar, como lo que hemos estado tratando, porque hacen daño. Las Claro. cosas dañinas son las que hay que quitar, pero la información debe seguir fluyendo como debe servir, como está fluyendo, sin que haya un bozal para los comunicadores. Sí, eso es lo importante, que no quiero con esto que dije hace unos momentos, lo que mucha gente llama la ley Bozal, o sea, que se restrinja la libertad de expresión y la libertad de información. Lo que sí yo entiendo es que debemos tener límites, porque la inteligencia artificial lamentablemente nos permite hacer cosas que realmente podrían no tener límites. O sea, cuando tú puedes crear cualquier tipo de imagen, o sea, la imagen que tú tengas en la cabeza, tú la puedes crear, pero sobre todo el hecho de que tú puedas clonar también la voz de Juan y decirle a la gente que Juan está diciendo que el otro es una persona mala, incitando a un conflicto entre Juan y la otra persona. Exactamente. O sea, ahí es donde no debemos llegar. Y yo creo que también una de las cosas, yo lo había también hablado anteriormente acá en el podcast, Juan, es la comunicación de lo bueno, a lo que yo llamo la comunicación de lo bueno. Y por eso me interesa mucho este tipo de observaciones que hacen los obispos, más allá de lo que es religión. O sea, yo creo que nosotros debemos enfocarnos. Mucha gente dice, no, porque la noticia es siempre comunicar lo malo, pero no necesariamente. Hay mucha gente que está haciendo muchas cosas buenas y lamentablemente por estar repitiendo lo malo, se pasan todas esas cosas buenas que se están haciendo. Ayer, por ejemplo, acá en Noticias RNN, en la emisión de la 1 de la tarde, Jessica Hernández presentaba la experiencia que hay en San Bill y cómo ellos están en los días de semana recibiendo más de 100 voluntarios que van a ayudar a empacar las cosas que van para Venezuela, para las personas que han sido afectadas por los terremotos. En el fin de semana pasado ellos tuvieron más de 400 personas. O sea, que van de manera desinteresada a dar su tiempo, a dar su apoyo para organizar una ayuda y para que esa ayuda llegue de manera organizada a las personas que la están necesitando en Venezuela. Ese tipo de información yo creo que para mí es más valiosa que otra información que salió también en el noticiario de una mujer que salió de noche, estaba en su casa durmiendo y la expareja agarró y le cayó a puñalada mientras ella estaba durmiendo. Ese tipo de cosas hay que comunicarlas para que no vuelvan a suceder. Pero yo creo que debemos darle también más importancia a esas acciones voluntarias que hace gente que no conocen a nadie en Venezuela, de lo que han sido afectados, pero que dan su tiempo y que su tiempo vale muchísimo dinero, vale oro, y dan su tiempo para ayudar a otros que no conocen. Y yo creo que ese tipo en vez de estar dándole una cachetada a un muerto para ganar view, yo creo que es mejor ganar view de esa manera. Es mi punto de vista, Juan. No, claro está, porque cuando tú analizas el efecto que tienen estas pequeñas acciones, Así. se ven Son pequeñas, pequeños. ¿verdad? Porque no están donando $1,000,000. Pero esto también es importante, porque igual no es lo mismo cuando las personas que van a distribuirlo saben, ya esto llega preseleccionado o bien organizado, que tener que ponerse luego a seleccionar cuando el tiempo apremia. Pues ya sabemos cuál es la realidad, ya van más de 2.500 personas fallecidas. Entonces, esta cifra solo de fallecidos, sin hablar de los heridos, la situación que pasan ahora mismo con estos calores, porque
las altas temperaturas no es solamente en República Dominicana. Ya sabemos que una situación Global. global es una estación del año y esto tiene su propia consecuencia a nivel mundial sin importar el territorio. Entonces, ya sabemos que en medio de esta realidad se va a necesitar, o sea, se necesita este tipo de apoyo mientras ya sabes, qué sé yo, por la misma, lo que te estoy hablando, la misma situación, personas que necesitan, o sea, que todavía no tienen dónde guarecerse, no tienen que ponerse, no tienen con qué bañarse, etcétera, etcétera. Una realidad muy, muy, muy cruel, en verdad. Entonces, esto favorece. Pero ¿qué te digo? Que tú le des una galletada o que tú insultes a alguien o que tú hagas que dos hogares se separen, que un hogar, dos parejas se separen por un Por un chisme chisme. o por una información distorsionada o porque tú de creativo te pusiste a estar clonando la voz diciendo lo que esa persona no dijo. Así, ¿no? O por ejemplo, en esta semana, un tema ahí también que hay con unos pastores evangélicos, famosos, cantantes, y hubo un comunicador que sacó una entrevista que le hizo hace, qué sé yo, un año, 2 años, a ese pastor y la sacó como si fuera ahora, diciendo que ese pastor le había dado esa entrevista ahora, que al final se dio que no era, que era algo que había sacado antes. Entonces, a veces la creatividad tiene que tener su límite también. Pero rescato una parte de lo que tú decías también ahora en tu último comentario, Juan, cuando tú hablabas del cambio climático y cómo nos está afectando y el calor. Porque precisamente ayer jueves el presidente Luis Abinader en una locución decía que en ese momento él le había dicho al ministro de la presidencia, Andrés Bautista, que esta semana iba a ser una de las semanas más calurosas en la historia en República Dominicana. ¿Y a qué viene a colación el que el presidente haya dicho esto? Porque precisamente él estaba inaugurando el CEMET, un cuerpo especializado de mitigación a emergencias y desastres. Y él decía que el cambio climático, que se refleja en altas temperaturas, también Mucha en muchas lluvia. lluvias repentinas, en Exacto. sequías también extensas, todo eso está llevando a que ahora los desastres no te avisan. Tú sabías antes que, bueno, que podía venir tantos huracanes. Ahora tú tienes la idea de que pueden venir tantos huracanes, pero no necesariamente sabes en qué momento van a llegar, si van a llegar más fuertes, si van a llegar más débil. El calor puede también afectar a que las capas tectónicas se muevan más rápido, más lento, y eso provocar un terremoto mucho más grande, mucho más fuerte. Ya vimos lo que pasó en Venezuela, que algo inédito que no había pasado, en menos de unos segundos, un terremoto de 7.2 y luego uno de 7.5, creo que fue así. Así fue. Entonces, ese tipo de situaciones lleva a los gobiernos a decir, tú tienes dos opciones, o esperas a lo que pase o te preparas para lo que pase. Y ayer precisamente el presidente inauguró este centro de mando, que es el CEMET, que fue construido con un costo de 454 millones de pesos y que tendrá también diferentes otros centros en diferentes zonas del país. Y lo que busca es como ser ese centro de mando para en situaciones de emergencia y desastre, que desde ahí se dirija la estrategia que debe seguir el país para atender a las situaciones que se presenten. Como decía el presidente, no queremos que pase nada, pero si pasa algo, bueno, la semana pasada lo hablábamos acá en el podcast, Juan, que no estamos preparados y mira cómo a la semana siguiente, bueno, nos dice el presidente que ya hay un grupo de las Fuerzas Armadas que está preparándose para atender a este tipo de emergencias y de situaciones de desastre. Ojalá también que los ciudadanos también hagamos lo propio y nos preparemos también para cuando pase cualquier cosa, estar atentos y saber cómo actuar. Pero bueno, ya sabemos que también desde ese punto de vista el gobierno y las Fuerzas Armadas tienen una estrategia de protección, que eso es importante. Exactamente, porque lo más importante, lo más beneficioso es que la persona, los países, la prevención se utilice como la mejor medicina, como el mejor antídoto, porque no es lo mismo, por ejemplo, ponerse a reparar o a construir en el momento, que si tú o sea, te preparas antes.
eso es indiscutible. Y nosotros analizábamos esto precisamente por la gran cantidad de edificios o edificaciones que existen en la República Dominicana, muchas de las cuales se construyeron sin ningún tipo de regularización, o sea, no tienen ningún código como que le permita resistir ante un eventual fenómeno de esta magnitud. Entonces, por lo tanto, no hay, o sea, hay que pensar en refugio, hay que pensar en qué hacer en determinado momento. Las personas o las instituciones que se van a encargar de socorrer si pasara, entre otros factores, y eso es lo que ha hecho el presidente, porque esto no es cuestión de quién esté de turno, es cuestión de dejar un legado que beneficie a la sociedad, y eso es lo que está haciendo, o lo que hizo el presidente con esta acción. Ojalá que todo el que tenga la oportunidad de emular este tipo de obra, lo haga. Sí, este centro va a estar a cargo de las Fuerzas Armadas. Como tú decías, el objetivo es anticiparse a los hechos. Entonces ellos están evaluando cualquier cosa que vaya a pasar, cómo actuar ante esa situación. Y ahí tienen helipuertos, ahí tienen un centro de mando, esa sala de situaciones como la que tú ves en las películas, donde tú puedes ver en momento actual qué está pasando a través de videoconferencia, a través de satélite. Tienen también un helipuerto, tienen depósitos especializados y tienen los equipos tecnológicos para operar. Pero sobre todo yo creo que la visión es eso de anticiparse porque el presidente decía algo muy, muy interesante. Los desastres ya no conocen fronteras. Y ante esa nueva realidad de que los desastres no conocen fronteras, de que no, eso pasó en Haití, eso pasó en Venezuela. Ya no va a pasar. Aquí no nos va a pasar. O sea, puede pasar en cualquier momento. Y lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Haití, el terremoto aquel por Jimaní, el deslave en Jimaní, puede pasar en cualquier momento. Aquí tuvimos un aviso de tsunami, gracias a Dios se echó para atrás, pero puede pasar en cualquier momento. Entonces, lo que yo creo es que está llegando el momento en que debemos, tanto las autoridades como la población, debemos estar atentos y cuidarnos. Y cuidarse es la mejor manera de cuidarse es anticipar lo que pueda pasar. Ya vimos lo que pasó en Venezuela, ya vimos lo que pasó en Haití, que los agarró de sorpresa, que no nos agarren asando batata, nosotros tampoco. Y a mí sí me llama la atención, que me parece interesante, que este centro de mitigación y de atención a desastres esté adscrito a las Fuerzas Armadas. Eso es interesante porque te está hablando de que los militares tienen una directriz, tienen estrategia, tienen un don de mando y saben cuando hay una situación como esta qué cosas se deben hacer y las van a hacer atendiendo a un protocolo. Eso es muy importante porque ante una situación que vaya a suceder, muchas veces tú te puedes encontrar lo que pasó en Venezuela, que tú no tenías como alguien que dirija la estrategia. Entonces los vecinos empezaron a quitar escombros de manera así improvisada y no había como una directriz, un don de mando. Y yo creo que esto es muy importante, es un aviso que nos está diciendo, ante un desastre hay un centro que va a tomar el control y que va a ser como el centro de mando. Y eso da seguridad. Eso es muy importante. Sobre todo porque los militares, el hecho de pertenecer a una institución caterense, van a estar haciendo, o sea, es mi punto de vista, ¿verdad? Siempre van a estar practicando, haciendo experimentos y, o sea, se llama lo que se van a estar entrenando. Claro, van a estar haciendo entrenamientos a fin de que si llegara a pasar algo, que esperamos que nunca pase, porque entonces ellos puedan tener como esa fluidez. ¿Cómo responder ante exacto, eso? para una respuesta fluida, porque no es lo mismo cuando tú mediante la continua práctica adquiere el hábito, pues ya el cerebro te va a responder de manera automática. No es lo mismo cuando tú no estás acostumbrado a hacer nada, pues ya tú sabes que el cerebro no sabe qué hacer en una eventual situación.
Pero si tú tienes ya esa costumbre de hacerlo siempre, eso es repetitivo. Ujú. El cerebro automáticamente va a hacer lo que tiene que hacer. Y me imagino que ellos van a estar siempre haciendo este tipo de cosas para provocar de que cualquier militar, cualquier miembro de la institución pueda hacer las cosas debidas de manera espontánea. Ahora bien, el dominicano, la población misma, tiene que también buscar la forma de irse nutriendo y pienso también que se va a necesitar que la población también se eduque, como Ujú, lo ujú. habíamos mencionado, porque estos centros tampoco no son impermeables. ¿Entiendes? Está Sí, todo organizado, pero nadie sabe qué puede pasar en determinado momento y entonces es quedarnos, o sea, sin un plan B. sí, Eh, sí. Y que así como se vio en el caso de Jet Set, que tuvimos a los rescatistas que trabajaron de manera organizada y de manera ardua para buscar sobrevivientes y hacerlo de la manera correcta, así como ellos lo están haciendo ahora mismo también en Venezuela. Así que la población pueda entender eso y que pueda, cuando vea a un rescatista en una situación de desastre, entender que esa persona está haciendo las cosas de una manera coordinada y ordenada, porque así no es porque le dé la gana, sino porque esa es la manera correcta. Porque exacto. nosotros en el dominicano, lamentablemente, Juan, somos muy espontáneos, muy desorganizados, muy así, y en situaciones de riesgo y de desastre, las cosas se manejan de una manera no cuadrada, sino organizada y ordenada, porque cuando tú llegas a un sitio donde hay un derrumbe, si tú te manejas de una manera que no es la manera adecuada y correcta, eso puede provocar que si hay vida, la vida se pierde. Entonces, tenemos eso que entenderlo como población para cuando, porque yo recuerdo muchas veces que ahora en el caso de Venezuela, pasaba que algunos rescatistas llegaban con perros, sobre todo, buscando vida, y la gente le decía, pero ¿por qué ustedes se van? ¿Y por qué no se quedan buscando? Porque en ese caso, ese tipo de brigada era solamente para evidenciar si había vida. Y después venía otra brigada que era para levantar escombros. Entonces, ese tipo de cosas es bueno que la gente también la aprenda para que cuando nos toque, porque esperamos que no nos toque, pero en algún momento nos va a tocar. Cuando nos toque estemos preparados, ya tenemos ese centro de mando y tenemos como población saber cómo responder también ante la ayuda que va a llegar. Eso exactamente, porque lo que se busca es que no cunda el pánico en medio de la Exactamente. incertidumbre. Gracias, Juan. Esa es la Pero, idea. exacto, pero obviamente que habrán universos, océanos, mundos de emociones que van a provocar diversas reacciones en la población. Cuando las personas se ven en situación de desesperación o en situaciones así, reacciona de diversa manera. Entonces estas reacciones también hay que controlarlas. Claro. Ese personal debe tener la capacidad de poder no solamente solidarizarse, Y sino actuar. también, exactamente, sino también actuar de la manera correcta y entender a ese quizás doliente o la misma persona quizás sea víctima de la situación que se dio. Pero esa persona no es sola. Hay que entenderla a ella, pero hay que saber cuál es la magnitud de la situación. Hay prioridades que se establecen en medio de esta incertidumbre y es a las que deben acogerse las personas indicadas, o sea, las personas que en el momento son las encargadas. Porque si nos llevamos de todo, de cualquier grito, los gritos nos van a volver locos. Claro. Mira, precisamente el presidente Abinader ayer, mientras se inauguraba el CEMET, en la sala de situaciones que ellos tienen ahí, tuvieron una videoconferencia con los rescatistas dominicanos que están en Venezuela. Él les agradeció el esfuerzo que ellos están haciendo y yo creo que eso es una forma también, no fue solamente la manera de, de conectar con ellos, sino fue una forma también de decir, ustedes que están haciendo un esfuerzo desde aquí, nos sentimos agradecidos con eso. Y yo creo que no solamente el presidente se siente agradecido, cada dominicano ve en esos rescatistas el espíritu de solidaridad que tenemos todos como dominicanos. Y ante la situación de Venezuela, que mandamos nuestro saludo y nuestro apoyo a los hermanos venezolanos. Ayer jueves precisamente Hernán Gil, un vigilante que tenía 8 días debajo de los escombros, fue rescatado. Esos son de los momentos que dan esperanza todavía. Lamentablemente hay más de 2.000 muertos y es posible que esto llegue a mucho más
por la magnitud de lo que fueron estos terremotos, pero lo importante es que en medio de esa desolación, en medio de la muerte, en medio de esa crisis, aparecen este tipo de esperanzas, Juan, de cómo los rescatistas pueden encontrar vida en medio de tanta destrucción. Como vimos en el Noti hace poco, tú sabes que hay situaciones que se dan en Venezuela, que hay momentos que ya no se puede hacer más nada. Sí. Por ejemplo, ya después de tantos días, pudieran que hayan casos como el parecido, ¿verdad? Que se puedan ya, como el que tú mencionaste, que se puedan rescatar, pero quizás el precio sea más caro, Sí. porque ya hay mucha putrefacción, muchos cuerpos putrefactos. Y quizás, ¿qué te digo? Eso es escoger lo mejor dentro Lo de lo más que se peor. pueda. Exactamente. Sí. Y lamentablemente, Juan, ya se nos acabó el tiempo por hoy en este podcast Después de la Noticia. Agradecemos a todas las personas que se han conectado y te agradezco, Juan, que compartas conmigo este momento de reflexiones sobre las cosas después de la noticia. Les esperamos el próximo lunes aquí por el canal 27 RNN.